Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, o muy buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Eh, Espero primero que se encuentren, a esta altura ya se encuentren todavía todos muy bien, ¿ya? Nosotros estábamos analizando diferentes tipos de fuerzas y en la última clase vimos las fuerzas restauradoras. Analizamos la ley de Hooke, ¿verdad? Y era que cuando eh, se aplicaba una fuerza sobre un cuerpo elástico, este se deformaba, ¿verdad? Como un resorte, y luego iba a existir una fuerza en sentido opuesto y de igual magnitud que iba a intentar restaurar o volver a su forma original ese objeto, en este caso un resorte, fuerza restauradora, ¿verdad? Otra fuerza con la cual nosotros nos encontramos siempre, de hecho cada vez que caminamos, cuando nos subimos a un vehículo, en fin, cuando nos transportamos, es la fuerza de roce. ¿Ya? Y la fuerza de roce se define como un tipo de fricción que se genera entre dos cuerpos. ¿Ya? Es una fuerza que se opone al movimiento, ¿verdad? También es una fuerza, podríamos decir, que depende mucho de la masa, porque mientras mayor masa pueda tener un objeto o un cuerpo, ¿verdad? Mayor fuerza de roce va a existir también. O mayor fuerza se va a oponer cuando yo quiera desplazar a ese objeto. Tal como muestra la figura, ¿verdad? Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre dos cuerpos, ¿cierto? En contacto. También se le llama fuerzas de fricción también. Y que por su naturaleza oponen resistencia al movimiento. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Si se quiere mover un mueble, ¿verdad? Va a haber una fuerza de roce, porque va a haber una resistencia, ¿cierto? Que va a depender de la naturaleza, ¿verdad? Que tenga de la superficie, cuánta fuerza se va a poner. Mientras más áspero es, ¿verdad? Mientras mayor rugosidad, la fuerza de roce va a aumentar. Y dentro de las fuerzas de roce hay una en particular que es la de deslizamiento, ¿verdad? Cuando nosotros queremos mover un mueble, ¿verdad? Y empujamos y eso está adherido al piso y tiene que resbalarse simplemente, se define como el rozamiento de superficies en contacto de cuerpos sólidos en ausencia de una capa separadora o que pueda, de alguna otra manera, lubricar, ¿verdad? Para que disminuya la fuerza de roce y se pueda deslizar con mayor facilidad. ¿Dónde está el origen, verdad, del roce por deslizamiento? En la irregularidad, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Lo rugoso que puede hacer la superficie. Tiene su origen en las pequeñas irregularidades existentes en cada una de las superficies en contacto. Si yo estoy deslizando un cuerpo, ¿verdad? Sobre una lija, por ejemplo, una lija tiene mucho mayor rugosidad, ¿verdad? Tiene su superficie es irregular, por lo tanto va a costar mucho más que yo pueda desplazar ese cuerpo. Y el roce estático. El roce estático es cuando, como aparece en la figura, cuando hay un cuerpo que está en reposo, ¿verdad? Y yo lo quiero sacar de esa inercia, ¿ya? Quiero generar un movimiento en él y hay una fuerza que se va a poner y ese es el roce estático, que tiene que ver con los cuerpos que están, ¿verdad? En un estado cesi. Es la que se opone que un objeto inicie un deslizamiento, ¿verdad? Como esa gran roca que está ahí. Depende de la rugosidad, bien, que hay entre la superficie de contacto entre el objeto y el lugar donde se va a mover. Por supuesto, a mayor rugosidad, mayor es la fuerza de roce estática. Y obviamente acuérdese también que la fuerza de roce depende de la masa. Mientras mayor masa, mientras más peso tenga el cuerpo, mayor fuerza de roce va a ejercer. Bien, el roce cinético. Esto es cuando usted lo invita, en verdad, cuando se queda sin batería un vehículo por ahí, se quedaron las luces prendidas, el vecino, ¿verdad? Y le dice, flaco, eche una manito acá, usted tiene que ir a empujar el vehículo. Una vez que el vehículo ya está en movimiento, usted lo puede seguir empujando, ¿verdad? Lo sigue empujando. Ahí igual hay una fuerza de roce. ¿Ya? Es menor quizás, pero igual existe una fuerza de roce. Es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto que ya está en movimiento. ¿Ya? Depende también de la rugosidad que hay entre las superficies, ¿verdad? Entre el suelo y en este caso los neumáticos. ¿Ya? Y esta fuerza siempre y solo siempre se va a manifestar cuando hay un movimiento o un deslizamiento entre dos superficies. ¿Mm? Roce cinético significa, ¿ya?, que es el roce que existe en aquellos cuerpos que ya están en movimiento. Y lo último que quiero que analicemos, ya, porque después vamos a comenzar ya a hacer ejercicios, ¿ya? Yo los voy a enseñar, los voy a explicar en pizarra, que es el roce por rodadura. ¿Ya? Aquí está la maravillosa invención de la rueda, lo que generó la invención de la rueda, ¿verdad? Que la rueda, ¿qué vino a hacer? Vino a disminuir ese roce casi a cero, ¿ya?